Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de El Dragón Literario. Gracias a todas las personas que han comentado, que se han suscrito al canal. Espero que les siga gustando y que recomienden. En el video inmediato anterior platiqué sobre El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Este libro con esta historia tan bonita, una prosa impecable del maestro García Márquez. Si no lo han leído, espero que les haya provocado curiosidad para buscarlo. Y si no han visto el video, por supuesto, les dejo el link en la parte de abajo del video. Ahí en la descripción les dejo el link para que lo vean. Fíjense que una de las grandes pasiones de mi vida es la historia, y es precisamente a través de los libros que puedo alimentar esta pasión. Una de las partes de la historia que más me gusta es la historia de los papas, la historia del papado o de la Iglesia Católica, más allá de cualquier tendencia religiosa o cualquier idea a favor o en contra de la Iglesia. Todo es desde el punto de vista histórico. Libros sobre la Iglesia Católica hay muchísimos, particularmente, insisto, sobre los papas. Hay uno que me gusta muchísimo, del cual voy a hablar en el futuro. Es sobre el Papa Calixto I, que se llama El Papa Olvidado, que es un libro hermoso. Y bueno, hay diferentes libros. Hay un libro espectacular que escribieron unos españoles llamados Maximiliano Barrio, Javier Paredes, Domingo Ramos Lizón y Luis Suárez, que se llama Historia de los Papas y Concilios. Ese no es un libro, no es una novela, es de hecho un documento histórico en el cual habla de todos los papas de la Iglesia Católica, desde Pedro, viene hasta, la edición que yo tengo viene hasta Benedicto XVI, y nos habla de las fichas biográficas, pero como papas. O sea, no nos habla de los seres humanos, sino nada más de los papados, y es sumamente interesante, ya que no tiene ningún tipo de tendencia, nos habla de los hechos. Entre los libros de papas hay uno maravilloso, que se llama El sueño de Inocencio, ascenso y caída del papa más poderoso de la historia, y habla del Papa Inocencio III. Este libro fue escrito por Gerardo Laveaga y es un documento maravilloso. Es una novela histórica, muy bien documentada, muy bien hecha además, ya que nos transporta a aquellos años del papado de Inocencio III, aunque este libro de hecho habla de la vida de Lotario de Comte de Segni, que es el nombre original, y una vez que asumió el papado, entonces se convirtió en Inocencio III. Con Inocencio III se dieron varios eventos importantísimos de la historia occidental y en lo particular de la Iglesia Católica. Él asumió el papado en 1198, o sea, ya en las postrimerías del siglo XII, y lo concluyó en 1216. A Inocencio III, le tocó una etapa de grandes cambios en Europa. Justamente en esas épocas, entre el 12 y el 13, los siglos, los reyes ingleses y franceses empezaban a destacar en Europa, y también había importantes cambios en la Iglesia Católica, particularmente lo que se refiere a la presencia de los cistercienses, que habían sido muy importantes en los siglos anteriores y habían ido perdiendo fuerza. Muy importante también que en esa época las cruzadas de la Iglesia estaban, por decirlo de alguna forma, de moda. En el 1095 fue cuando empezaron las cruzadas a instancias del Papa Urbano II, y para el siglo XIII ya se habían dado 3 cruzadas importantes. De hecho, la tercera hasta hoy se considera la más importante, aquella de Ricardo Corazón de León y Saladino. Después de esa cruzada fue cuando la Iglesia Católica sintió la necesidad de fortalecerse, de encontrar su poder en toda Europa y extenderse. Pero hay algo muy importante: durante el papado de Inocencio III empezó a adquirir fuerza un movimiento religioso muy bonito, muy limpio, que la Iglesia consideró como herejes, una palabra que para ellos era prácticamente un insulto. Me refiero a los cátaros o albigenses. Con Inocencio III se dio una cruzada, uno de los momentos más negros de la historia de la Iglesia Católica, que fue precisamente la cruzada anticátara. ¿Quiénes son los cátaros? Bueno, los cátaros era un grupo, ya decía yo, religioso, o más bien espiritual, una doctrina espiritual
que se dio en Europa occidental, empezando más o menos a mediados del siglo X, y el poder importante lo adquirieron hacia el siglo XII. Ahora, al decir poder, no significa que los cátaros salieran a la conquista de Europa y quisieran convencer a todo mundo de su filosofía. No, 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 para nada. Ellos adquirieron un poder importante en Francia. No poder, más bien la palabra es presencia, una presencia importante en Francia, ahí llegando hasta la zona de lo que hoy es Alemania. Esas son las partes importantes del catarismo. Ellos bebieron de otro tipo de herejías como el maniqueísmo o los bogomilos. Por cierto, los bogomilos son uno de los más reprobados por la Iglesia Católica. El catarismo hablaba de una dualidad creadora, que son Dios y el diablo, por utilizar palabras muy conocidas por este lado. Y bueno, hablaba de otras cosas muy bonitas, pero lo más importante quizá de la iglesia cátara o de la filosofía cátara es la forma en que veían a la mujer. O sea, la mujer y el hombre eran parejos, nada de que el hombre era mejor y nada. O que la mujer era sucia o bruja, no. Ahí eran parejos. Y este tipo de filosofía, este tipo de doctrina, les fue dando fuerza, les fue dando presencia en Europa, y esto sacudió hasta lo más profundo a la iglesia y particularmente a Inocencio III. Y entonces este papa ordenó la cruzada anticátara. En 1209, Arnaldo Amalric fue quien dirigió esta cruzada anticátara o contra los albigenses, que son los mismos. Ahorita no me voy a meter en detalles de por qué estos nombres, de hecho también voy a hablar de un libro sobre ellos en el futuro. Y bueno, llegaron hasta los dominios de los cátaros y los masacraron. Una de las más grandes páginas negras de la iglesia, el primer genocidio que provocó la iglesia o un papa, fue este de los cátaros, o más bien contra los cátaros. Y ahí precisamente este mencionado Arnaldo Amalric acuñó una de las frases más macabras que se ha dicho jamás, y es, bueno, según se cuenta, cuando llegaron a la zona de los cátaros, un guerrero se volvió hacia este hombre, Arnaldo Amalric, y le preguntó que cómo iban a reconocer a los cátaros y a los católicos, o sea, cómo iban a hacer la división para no acabar con los católicos. Entonces Arnaldo Amalric se volvió hacia él y le dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Así, con esa frialdad, y entonces empezó el genocidio cátaro. De todo esto nos platica Gerardo Laveaga en este magnífico libro de El sueño de Inocencio, y por supuesto nos habla también de su sobrino, Ugolino Comte de Segni, y sus ideas todavía más sanguinarias, más oscuras. Ugolino Comte de Segni se iba a convertir en el futuro en el Papa Gregorio IX, quien nada más se considera como el fundador de la Inquisición. Ahora, hay una parte muy bonita del libro, bueno, y también trascendente en la historia, que es una entrevista que tuvo Inocencio III con dos hombres muy importantes para la Iglesia Católica. Me refiero a Francisco de Asís y a Domingo de Guzmán, hoy canonizados por la Iglesia. Francisco de Asís, pues sí, tiene grandes méritos. Sin embargo, Domingo de Guzmán no tiene nada de santo. Si ustedes revisan la historia más allá de cualquier apasionamiento, verán que Domingo de Guzmán es precisamente quien propuso la fundación de la Inquisición a Inocencio III. Este la rechazó, irónicamente, porque bueno, ya había sido líder moral de un genocidio, pero bueno, él rechazó la fundación de la Inquisición, y después Domingo de Guzmán, tras fundar su orden, los dominicos, bueno, esperó a que llegara Gregorio IX al poder, y entonces a él le propuso la fundación de la Inquisición, algo que sí consiguió. El sueño de Inocencio, ascenso y caída del papa más poderoso de la historia. Léanlo, se lo recomiendo muchísimo. Vean por qué se le considera el papa más poderoso de la historia y todo lo que hizo. Sobre todo lo que impresiona es que es un papa quien, como dije, ocupó la silla de Pedro hacia finales del siglo XII y principios del XIII, y muchas de sus doctrinas, muchos de sus pensamientos se siguen aplicando hoy en la Iglesia Católica. Lotario de Comte de Segni es el nombre real de Inocencio III. Lean este libro, es maravilloso, se lo recomiendo muchísimo. Aunque odien a la iglesia, aunque les molesten los temas eclesiásticos,
o quizá precisamente por eso, para que se ilustren y vean si tienen razón de odiarla o no, o de seguirla o no. El sueño de Inocencio, de Gerardo Laveaga. Y llegamos a palabras. ¿Sabías que todas las palabras se acentúan, pero no todas llevan tilde? La tilde es el rasgo que forma parte de algunas letras, como la T o la ñ, o que marca el acento ortográfico. Las palabras con acento prosódico no llevan tilde. Existe también el acento diacrítico. Se usa para distinguir palabras principalmente monosílabas, cuya acentuación pasa de ser átona a tónica, con base en el significado. Como ejemplos podemos mencionar mi, adjetivo posesivo, sin tilde, o mi, pronombre personal tónico. Está de, como preposición sin tilde, de, forma del verbo dar, con tilde. O también está se, pronombre personal de acusativo o dativo, sin tilde, y se, primera persona singular del presente indicativo de saber. También este se con tilde es segunda persona singular del imperativo de ser. Por ponerles algunos ejemplos, es para mí, es mi libro favorito, de todas las mujeres, de a todas las mujeres, se lo puede llevar, sé mejor persona. Palabras con los acentos. Díganme qué les parece esta sección, así como los videos. Les pido que den me gusta a este video. También comenten, díganme qué les parece, de cuál libro quieren que hable, de cuál autor, de cuál género. También les pido que se suscriban para que estén pendientes de todos los videos y compartan si les gustó. Si no, pues no. Muchas gracias, yo soy el Dragón Literario y les espero en el siguiente video.